Bendito el que tiene su vida bajo el control de Dios. Es el tema de hoy, el tercer tema de las bienaventuranzas, y la que hoy vamos a ver está en Mateo 5:5. Antes de leer la palabra, quiero hacer una referencia a que una parte de estos estudios están basados en el comentario de Berkeley, comentario bíblico de Berkeley. Sin embargo, no podemos dejar de comprender que lo que estamos viendo son lecciones de vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú oyes atentamente esta palabra, así como me tocó a mí estudiarla atentamente, y después en obediencia sales a aplicarla, porque finalmente eso es obediencia, oír la palabra y ponerla por obra. Entonces vamos a aprender lecciones sobre valores espirituales que vienen del corazón de Dios y que van a ser muy diferentes a lo que enseña el mundo. En el mundo esto es casi que un despropósito. ¿Cómo así? ¿Rendir mi vida para que otro la controle? Eso suena totalmente absurdo e ilógico. Pero es que estamos hablando de que la verdad de Dios es a todas luces opuesta a la lógica y a la razón. Aquí es una bendición aquel que ha entendido que tiene que rendirse al control de Dios. Hasta el momento hemos visto dos bienaventuranzas. La primera, que hemos descubierto que es bendito el corazón que solo tiene a Dios, que es pobre en espíritu, y el corazón que es sensibilizado o quebrantado para lo espiritual. Ya con eso completamos entonces tres valores opuestos a los que el mundo nos dice. Mateo 5:5, la palabra para hoy, dice así: Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. En el español actual, la palabra manso no es una de las palabras importantes de vida, todo lo contrario, porque actualmente esa palabra conlleva la idea de un servilismo, de una pequeñez de carácter y de una falta de voluntad para resistir, por ejemplo, una afrenta. La palabra manso es el retrato de una persona sumisa y apocada. Pero resulta que esta palabra, que en griego es prausera, manso, es una de las grandes palabras éticas y morales. Vamos a entender el sentido del griego, que hasta el momento hemos visto que es de una gran riqueza y que nos abre la visión en una forma impresionante para entender qué es lo que el Señor quería finalmente decir a nuestro corazón. En un primer sentido, acudiendo a la filosofía de Aristóteles para que comprendamos el sentido de la palabra, él define la mansedumbre como el término medio entre la ira excesiva y el desinterés o la indolencia. La mansedumbre es una cualidad porque no es ningún extremo, ni se desfasa uno en una reacción violenta ante las circunstancias, ni se queda totalmente anestesiado o indiferente. Esto, visto así, es muy interesante porque denota, oigan bien, un autocontrol muy desarrollado y sabio sobre el temperamento. En vez de ser, como lo dice el mundo, un temperamento endeble, apocado, es éticamente todo lo contrario, un temperamento muy desarrollado con un autocontrol impresionante. Y para esta palabra de mansedumbre, la sabiduría y la autodisciplina también están muy relacionadas. Entonces, la primera traducción posible de esta bienaventuranza sería así: bendito el que sabe indignarse a su debido tiempo,
y por la debida causa, y no cae en ira destructiva indebida. Apenas la primera porción de la bienaventuranza es lo que estamos analizando. Si preguntamos entonces cuál es el debido tiempo, cuál es el tiempo oportuno y cuál no, diríamos entonces que en la vida uno no se debe enfurecer por un insulto o una amenaza o injuria que se le haga a la persona directamente. Es de sabios, es de autocontrolados el guardar una postura donde el insulto no provoque una reacción indebida. Sin embargo, si la agresión es continuada, tipo maltrato opresivo, o como decimos coloquialmente, matoneo, entonces siempre va a haber una forma correcta de intentar romper ese círculo vicioso que se forma entre el matón y el agredido, una relación casi codependiente y de miedo, pero se resuelve no con ira, sino con fortaleza interior, ya vimos arriba, autocontrol, y sabiduría, que se le puede transmitir al agresor, hacerle entender que su agresión está carente de todo sentido, de todo propósito, y realmente no va a lograr en nosotros el objetivo que él busca. Sin embargo, también es necesario decir que sí debe uno indignarse por las injurias que se le hacen a otras personas. La ira egoísta es siempre un pecado, es decir, cuando yo me enojo porque me agredieron a mí, estoy al borde de cometer un pecado. Pero cuando la ira es con respecto a una agresión hacia un indefenso, no estoy actuando con egoísmo, sino que estoy buscando la justicia, y esa puede ser una de las fuentes más grandes que mueve al mundo. Esa fue la ira que manifestó continuamente el Señor Jesucristo cuando algo estaba fuera de la voluntad de su Padre. Con esa ira fue que limpió el templo, y con esa ira fue que sacudió las conciencias de los fariseos. Un segundo sentido es que la palabra manso en griego se usa con referencia a un ser vivo que ha sido domesticado, que está acostumbrado a obedecer la palabra de mando, que ha aprendido a obedecer las riendas. Es la palabra que se usa de un ser que ha aprendido a aceptar el control. Así que la segunda posible traducción de esta bienaventuranza sería más o menos así: bendita la persona que tiene bajo control todos sus instintos, impulsos y pasiones. Bendito el que se mantiene constantemente bajo control. Sin embargo, esta última necesita un entendimiento más profundo. Según la Biblia, no se trata tanto de la bendición de la persona que se controla a sí misma, porque esto está fuera de toda capacidad humana. Es lógico, el ser humano no tiene el potencial para controlar todos sus instintos, sino más bien es la persona que está totalmente bajo el control de Dios, porque solo es con su voluntad, la de Dios, que encontramos la perfecta libertad y la paz. En resumen, hasta aquí tenemos entonces que la mansedumbre tiene que ver total y completamente con el autocontrol, una virtud que está muy descuidada en la iglesia actual, porque los cristianos no han entendido que tienen que trabajar en comunión con Dios para construir la personalidad, el ser. Él es el que renueva, Él es el que hace la criatura nueva.
pero el creyente con su propio autocontrol va labrando el surco en el cual va a caer la semilla del poder de Dios. El autocontrol en sí mismo no es algo apetecible, sino ese autocontrol es algo que se entrega al Señor para que Él sea el que controle todas las cosas. Ese es el segundo sentido que estamos viendo. Aquí estamos entonces comprendiendo que esta bienaventuranza está dirigida hacia una persona que quiere cambiar, primero, a una persona que quiere crecer, a una persona que quiere ser transformada por Dios y a una persona que quiere ver el resultado de la obra de Dios en su vida. Esa es la razón por la cual nos rendimos a Dios, porque finalmente nos damos cuenta que nuestros esfuerzos han sido en vano, han sido inútiles, que hemos cometido muchos errores, que los seguimos cometiendo, y que solamente cuando confiamos en la voluntad perfecta de Dios es cuando podemos empezar a ver las bendiciones plenas. De hecho, pues hasta aquí está retratado también el cristiano promedio, que no tiene autocontrol ni ha entregado su vida para el control de Dios. Este creyente promedio entonces es una persona que está constantemente batida por las olas de los impulsos, de las pasiones, de la ira, de la impaciencia. Y vemos que entonces esta persona, aunque se congregue, aunque lea su escritura, reacciona exactamente igual que cualquier otro ser humano incrédulo. Insisto en que se necesita el entendimiento de que brindar nuestra voluntad para el control de Dios no es perder la autonomía de nuestra vida, no es perder ninguna bendición de vivir, todo lo contrario. Cuando Dios viene a regir nuestras vidas es cuando nos llenamos de las bendiciones de Dios, descansamos en su voluntad, en su paz, en la esperanza. Por eso el tercer sentido de la palabra griega, mansedumbre, es que contrasta con la altivez del corazón. La mansedumbre, en ella se encuentra la verdadera humildad que destierra todo orgullo. Pensémoslo un momento y verán que es así. Cuando yo ofrezco mi vida para que otro sea el que me dirija, tengo que tener una verdadera, una fuerte humildad, una desarrolladísima humildad. Por tanto, todo mi orgullo ha quedado anulado, porque sin humildad no se puede seguir a otro y mucho menos se puede aprender. El primer paso en el aprendizaje es ser consciente de nuestra propia ignorancia. La mansedumbre es ser conscientes de cuán poco sabemos sobre la vida, cómo dirigirla, cómo encauzarla, cómo solucionar las cosas que se van presentando cada día. Pero un gran maestro de oratoria romano decía de algunos de sus alumnos alguna vez: no me cabe duda de que serían excelentes alumnos si no estuvieran convencidos de que ya lo saben todo. Este es un problema del tiempo actual. Los niños, los jóvenes, los adultos y hasta los ancianos, todos creemos que ya la sabemos todo. De hecho, esa es una forma muy frecuente de hablar en el mundo. Yo la tengo clara, dice con mucha frecuencia aquel que no sabe absolutamente nada de la vida. Yo la tengo clara, aquel que va hacia un dolor de cabeza por la decisión que va a tomar. Yo la tengo clara, el que va a golpearse fuertemente por sus reacciones. No tiene nada claro, pero el orgullo no lo deja ver absolutamente nada. A esa persona es muy difícil enseñarle. No se puede enseñar nada a alguien que cree que ya lo sabe todo. Sin humildad tampoco puede haber amor,
Porque el verdadero principio del amor es el sentimiento de necesidad del ser amado, o sea, de humildad. Yo entiendo que no estoy completo y que requiero que otra persona complemente algo de mí. Eso es válido para la pareja, para los hijos, pero sobre todo para Dios. Yo no voy a una iglesia porque sea la costumbre, porque es día indicado para eso, o porque todos me vean. Voy a donde está Dios, porque estoy expresándole mi amor, no en el sentido de sentimiento mundano, sino en el sentido de expresarle mi necesidad de Él. Por otro lado, sin humildad tampoco puede haber verdadera búsqueda de Dios, porque esa búsqueda empieza cuando uno se da cuenta de la propia debilidad y lo que decíamos ahora, de la necesidad de Dios. Yo me pregunto cuántos cristianos que se están congregando, que están haciendo seminarios teológicos, que están estrenando Biblia, realmente son conscientes de que necesitan a Dios. ¿Cuántos otros estarán haciendo esas mismas actividades por una serie de motivos totalmente diferentes, pero no es por necesidad y no es por reconocimiento de la carencia que existe en el ser? Una persona solo alcanza la verdadera humanidad cuando es siempre consciente de que es una criatura y que Dios es el creador, que como criatura se necesita a ese creador y que sin Dios no puede hacerse nada. Juan 15, la vid verdadera, la enseñanza magnífica del Señor Jesucristo. Dice esta palabra precisamente allí: sin mí nada podéis hacer. Otra vez, ¿cuántos creyentes son conscientes de esto? Porque lo que se ve con mucha frecuencia es más bien el creyente que tiene su Biblia bajo el brazo, pero que termina tomando todas las decisiones sin preguntarle a Dios para nada. Casarse, tener hijos, comprar casa, comprar carro, trabajar, cambiar de trabajo, todo lo hace porque le parece, porque le conviene, porque tiene ventajas suficientes y desventajas pocas. Pero no ha preguntado a Dios si ese es el camino que Dios le tiene trazado. Entonces la palabra mansedumbre, prautes, describe la humildad. La mansedumbre describe la humildad, la aceptación de la necesidad de aprender y de la necesidad de ser perdonados. Es lo último que yo estaba diciendo con respecto a necesitar a Dios. Cuando yo digo que necesito a Dios, también digo necesito su perdón. Es la única actitud adecuada del hombre para con Dios. Muchos se acercarán a Dios por esto o porque necesitan a un Dios que les sirva. Así entonces, la tercera posible traducción de esta bienaventuranza sería: bendito el que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia, debilidad y necesidad. Con estos tres conceptos entonces ya podemos hacer un resumen final. Es en esta mansedumbre que nos dice el Señor Jesucristo que heredaremos la tierra. Es un hecho de la historia que las personas verdaderamente grandes siempre han sido las que tenían este don de autocontrol, que tenían sus pasiones, sus instintos y sus impulsos bajo disciplina. El libro de Números dice de Moisés, el más grande líder y legislador, en 12:3, que Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Él le había entregado su corazón y su vida a Dios.
estaba esperando de él siempre la palabra que lo dirigiera. Aunque recordamos las veces que se levantó en su carne a discutir con Dios. Pero Moisés no tenía ese carácter débil, apocado. De hecho, lo vemos en la palabra de Dios en algunos momentos lleno de ira. Pero era un hombre que siempre sabía ponerle el freno, la brida a la ira, soltándola solo en el momento debido. Por ejemplo, cuando rompió las tablas de la ley por el pecado del pueblo de Israel. Proverbios dice en 16:32, el que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. La palabra de Dios habla sobre el autocontrol, así que no usemos la disculpa que es que Dios tiene que venir a controlarnos completamente. Él hace su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Repito, el que domina su espíritu, dice la palabra de Dios, es mejor que el que conquista una ciudad. Uno no puede guiar a otros a menos que sea dueño de sí mismo, ni puede servir a otros hasta que se haya sometido a sí mismo, ni estar en control de otros si no ha aprendido a controlarse a sí mismo. Estos son conceptos que deben ir dirigidos a todo padre y madre de familia. Tienen que controlarse a sí mismos para enseñar eso a sus hijos. Esto es una palabra válida para todos aquellos que quieran tener una posición de liderato. Esto es válido para todo pastor en toda iglesia. Un pastor que se salga de casillas fácilmente no es el que está dando frutos adecuados para el siervo de Dios manso y humilde. Pero la persona que se ha sometido al perfecto control de Dios obtendrá esa mansedumbre que le permitirá heredar la tierra. Entonces, podemos decirlo de esta manera para entender. El primer paso es que yo quiera tener control de mis emociones para que entonces clame a Dios para que Él me ayude con su control y mi transformación. Está claro entonces que esta palabra mansedumbre en griego quiere decir mucho más que lo que hoy nos dice la palabra manso en español. No hay ninguna palabra en español que la traduzca perfectamente, la palabra griega praos, aunque tal vez la palabra apacible sea la que más se le aproxime. Llegamos entonces finalmente al entendimiento de cuál podría ser la traducción completa de esta tercera bienaventuranza. Tremenda bendición para el que no cae en ira destructiva indebida, pero se indigna siempre por la causa debida y a su debido tiempo, y que tiene bajo control esa indignación, porque él mismo tiene bajo control de Dios todo instinto, impulso y pasión, y que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y debilidad, porque tal persona heredará entonces la tierra siendo soberana sobre los seres humanos. Recuerden ustedes que al final, en el milenio, se nos dará gobierno sobre el mundo. Esta bienaventuranza está preparando a esos futuros gobernantes, a esa futura esposa del Señor Jesucristo. Amén y amén.